Hoy quiero invitarte a un viaje fascinante por la historia y los textos sagrados. Vamos a descubrir juntos 7 de las contradicciones más sorprendentes del Evangelio de Mateo, comparando lo que allí se narra con el Tanaj, la Biblia hebrea, y con otros libros del Nuevo Testamento. Si alguna vez te preguntaste si estos textos realmente encajan entre sí, este video es para ti. Este no es un contenido para debilitar tu fe, sino para fortalecerla, que te motives a buscar las fuentes más confiables, porque al final lo que buscamos es la verdad, no que nos engañen y manipulen. Pero antes, hablemos brevemente de un tema fundamental. ¿Quién escribió realmente el Evangelio de Mateo? Antes de comenzar te invitamos a suscribirte y presionar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras futuras entregas. Si nuestros videos son de tu agrado o simplemente cuestionan tus creencias, pero sientes que hay algo de verdad en lo que planteamos, sigue la búsqueda de la verdad siendo parte de esta familia. Haz valer lo que piensas en la caja de los comentarios y recuerda darle me gusta, así YouTube nos recomienda a otras mentes curiosas. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Quién escribió el Evangelio de Mateo? Muchos creen que fue Mateo, el recaudador de impuestos y discípulo de Jesús, quien escribió este evangelio. Pero, ¿qué nos dicen los estudios históricos y filológicos? La realidad es que el texto nunca menciona a Mateo como autor y, de hecho, copia gran parte del evangelio de Marcos, que fue escrito antes y por alguien que no fue testigo directo de los hechos. Además, aunque algunos antiguos decían que Mateo escribió en hebreo, el texto que tenemos está en griego y usa la traducción griega de la Biblia, no el hebreo original. Cuestionar la autoría del Evangelio de Mateo es inevitable cuando se observa que gran parte de su contenido está basado en otro evangelio, atribuido a un personaje que nunca conoció a Jesús en vida. Si realmente el apóstol Mateo, quien convivió y fue testigo directo del ministerio de Jesús, hubiese escrito este evangelio, lo lógico sería que narrara los hechos desde su propia experiencia y perspectiva única. Sin embargo, la crítica moderna ha demostrado que el evangelio de Mateo depende extensamente de fuentes previas, especialmente de Marcos, y no de Lucas, como a veces se piensa, quien tampoco fue testigo ocular de Jesús. Resulta ilógico pensar que un discípulo cercano necesitara basarse en relatos de terceros o de desconocidos para contar la historia de alguien con quien compartió su vida. Este hecho, sumado a la ausencia de afirmaciones directas de autoría en el texto y a las diferencias estilísticas y teológicas, refuerza la conclusión de que el Evangelio no fue escrito por el Mateo que acompañó a Jesús, sino por un autor anónimo de una comunidad cristiana posterior, en una comunidad cristiana que intentaba conectar a Jesús con las antiguas profecías judías. Aclarado esto, comencemos con los errores, donde hay mucha tela por donde cortar. ¿El nacimiento virginal, profecía o malentendido? Imagina que te cuentan que el nacimiento de Jesús fue anunciado siglos antes por el profeta Isaías. Suena impresionante, ¿verdad? Mateo nos dice que el nacimiento virginal de Jesús cumple lo dicho en Isaías 7:14, «He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Pero si vamos al texto hebreo original, la palabra que usa Isaías es alma, que significa joven, no es virgen. La palabra para virgen sería betula, pero esa no aparece en el pasaje. Mateo, sin embargo, toma la versión griega del Antiguo Testamento, donde sí dice virgen, y construye toda una profecía sobre esa traducción. ¿Te imaginas el impacto de basar una creencia tan importante en una diferencia de traducción? ¿Y qué hace un judío utilizando una versión griega de la Biblia hebrea? No hay explicación lógica para esto, a no ser que el autor fuera un helenista, que no fuera judío y mucho menos profesara el judaísmo. Si examinamos atentamente diversos pasajes del Antiguo Testamento en su idioma original, observamos que la palabra hebrea alma se utiliza para referirse a una joven o doncella, y no necesariamente a una virgen. Un ejemplo clave de manipulación se da en Isaías 7:14, donde muchas traducciones cristianas optan intencionadamente por virgen, a pesar de que el texto hebreo no emplea la palabra precisa para virgen, betulá, sino alma. Este matiz ha sido utilizado para reforzar interpretaciones teológicas posteriores.
Por ejemplo, en Génesis 24:43 y Éxodo 2:8, la palabra alma aparece nuevamente y es traducida como doncella, no como virgen, evidenciando que su significado real apunta a una mujer joven. Además, en Salmo 68:25, Proverbios 30:19 y Cantar de los Cantares 1:3 y 6:8, el término también es traducido como doncella o joven, y nunca como virgen, subrayando así que la traducción de Isaías 7:14 según la tradición cristiana responde más a una intención doctrinal que a una fidelidad al hebreo original. Solo nosotros vemos la manipulación, o tú también la ves. El desconocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento en su idioma original, el hebreo, hace que la mayoría de los lectores del Nuevo Testamento sean fácilmente engañados. Y te pregunto, si a la iglesia dominante los cristianos protestantes le llaman la Gran Ramera, ¿qué manipulaciones no pudieron hacer en más de 1500 años de control sobre las escrituras? La entrada triunfal, un solo asno o dos. Ahora, visualiza la famosa entrada de Jesús a Jerusalén. Mateo nos cuenta que Jesús entra montado sobre un asna y un pollino, dos animales al mismo tiempo. ¿Cómo es esto posible? El profeta Zacarías, en el Tanaj, utiliza el paralelismo típico de la poesía hebrea para referirse a un solo animal, montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Es solo una forma de enfatizar, pero Mateo, al leer literalmente el texto, pone a Jesús montando dos animales. Es como si alguien leyera un poema y creyera que mi corazón y mi alma son dos órganos separados que van caminando juntos. Un detalle curioso que nos muestra cómo una lectura literal puede cambiar toda una escena. Se ve claramente que el autor del Evangelio de Mateo tenía un desconocimiento total sobre del recurso literario conocido como paralelismo sinónimo o repetición enfática utilizado por Zacarías y otros autores del Tanaj. Las 30 monedas. Zacarías o Jeremías. Hablemos de Judas y las famosas 30 monedas de plata. Mateo dice que esto cumple una profecía de Jeremías, pero si buscas en Jeremías, no encontrarás nada parecido. La historia de las 30 piezas de plata y el dinero arrojado al templo está en Zacarías, no en Jeremías. Además, Zacarías habla de arrojar el dinero al tesoro de la casa de Jehová, mientras que Mateo dice que se usó para comprar el campo del alfarero. Es como si alguien mezclara dos historias diferentes y las atribuyera a la persona equivocada. ¿Qué pensaría si un autor moderno citara mal a Shakespeare y además cambiara el final de la obra? El regreso de Egipto, Jesús o Israel. Otra escena impactante es la huida y regreso de la familia de Jesús de Egipto. Mateo nos dice que esto cumple la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Pero si lees Oseas 11:1 en el Tanaj, verás que el profeta habla del pueblo de Israel, recordando el Éxodo, no de un futuro Mesías. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Convenientemente Mateo manipula el texto y excluye la primera parte. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿O fue que Mateo no leyó esa parte? Veamos cómo lo escribe el autor de Mateo. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15. ¿Pero cómo es posible? Herodes murió en el año 4 antes de la era común y Jesús 4 años después, y el censo que se habla por el cual José y María viajaron se realizó en el año 6 después de la era común, es decir, 10 años después de la muerte de Herodes y 6 años después del nacimiento de Jesús. Aquí hay algo que no cuadra. El censo de Quirino fue realizado por Publio Sulpicio Quirinio, gobernador romano de Siria, tras la anexión de Judea como provincia romana. La anexión de Judea como provincia romana ocurrió en el año 6 de la era común, cuando el emperador Augusto depuso a Arquelao, el sucesor de Herodes el Grande, y Judea dejó de ser un reino cliente para convertirse en una provincia gobernada por un prefecto romano. ¿Sabes por qué existen tantas manipulaciones en el Nuevo Testamento y la mayoría de los cristianos ni cuenta se dan? Es simplemente porque no van a verificar las supuestas profecías al texto original del Antiguo Testamento, que es el Tanaj, no la versión de la Septuaginta que ya tiene todas esas inserciones griegas incluidas. Ve a la fuente original. Ya no hay excusas, puedes acceder a los textos originales del Tanaj en tu propio idioma, en plataformas virtuales, no tienes que saber hebreo. Es solo interesarte por estudiar la Bíblica de una manera crítica para llegar a la verdad.
En pocas palabras, Mateo toma un recuerdo histórico nacional y lo transforma en una profecía sobre Jesús. Es como si alguien dijera que una canción popular de hace décadas en realidad anunciaba un evento actual solo porque una frase se parece. 2 genealogías, 2 historias solo para llegar a José. ¿Alguna vez has comparado los árboles genealógicos de tu familia con los de un primo y descubierto que no coinciden? Eso pasa con las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas. Mateo nos da una lista que va de Abraham a José, pasando por Salomón, mientras que Lucas va de José hacia atrás, pasando por Natán, otro hijo de David. Los nombres, el orden y hasta la cantidad de generaciones son diferentes. Incluso, Mateo incluye a Jeconías, a quien según Jeremías 36 verso 30, Dios maldijo para que ninguno de sus descendientes se sentara en el trono de David. ¿Cómo puede Jesús ser el Mesías prometido si su infundado linaje contradice las propias reglas del Tanaj? Infundado porque el linaje es de José, aunque en las Biblias que leemos lo encabezan como el linaje de Jesús. ¿O acaso José fue el padre biológico de Jesús? Te voy a dar un dato curioso. Mateo presenta una genealogía de José, aunque muchos quieran atribuírsela a Jesús, con 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús, mientras que Lucas ofrece una lista mucho más extensa, con 56 generaciones en el mismo tramo. La esperanza de vida en tiempos bíblicos, según el propio Salmo 90 verso 10, era de unos 70 a 80 años para la mayoría de las personas. Si aplicamos este rango al análisis de las genealogías, la diferencia de 14 generaciones entre Mateo y Lucas equivale a aproximadamente 1050 años de diferencia. Esta diferencia es enorme, implica que, según una genealogía, la historia de los antepasados de José, porque no es de Jesús, abarca más de un milenio adicional respecto a la otra, lo que evidencia lo difícil que es reconciliar ambos relatos si los analizamos desde una perspectiva histórica realista. La muerte de Judas, 2 finales muy distintos. Las extrañas y contradictorias anécdotas de la muerte de Judas. Mateo nos cuenta que, arrepentido, Judas arroja las monedas en el templo y se ahorca, Mateo 27, 5. Nos asegura que con los sacerdotes usan ese dinero para comprar un campo. Pero en Hechos de los Apóstoles, Judas compra el campo él mismo y muere de una forma mucho más gráfica, cae y se revienta. Vamos a leerlo textualmente desde la versión de la Biblia Reina Valera que nos dice, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1:18. 2 relatos, 2 finales completamente distintos para el mismo personaje y el mismo evento. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al autor de Mateo o al autor de Hechos de los Apóstoles? Es como si en una película el villano muriera de 2 formas diferentes según el director. ¿Quién fue realmente desvivido en el altar? El error de Mateo con el nombre del profeta. En esta afirmación es donde se basan muchos cristianos para acusar a los judíos de desvivir a sus profetas. Una afirmación que en adición al deicidio de Jesús ha causado persecuciones, matanzas, maltratos y otros actos que YouTube no sancionaría solo con mencionarlos. Imagina que estás contando una historia familiar importante y, sin darte cuenta, confundes el nombre del protagonista. Algo así le ocurre a Mateo en un pasaje clave. En Mateo 23:35, Jesús dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí, Mateo menciona a Zacarías, hijo de Baraquías, como la víctima desvivida en el altar. Pero si vamos al Tanaj, específicamente a 2 de Crónicas 24 del verso 20 al 22, descubrimos que el profeta desvivido en el templo se llamaba Zacarías, pero era hijo de Joiada, no de Baraquías. El texto dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y lo apedrearon en el atrio de la casa de Jehová. Para complicar más las cosas, Lucas, en su Evangelio, específicamente en el capítulo 11 verso 51, simplemente llama a la víctima Zacarías sin mencionar a su padre, quizás para evitar el error. Además, Baraquías es el nombre del padre de otro profeta, el Zacarías menor, autor del libro de Zacarías, pero este vivió siglos después y no fue desvivido el templo.
Este pequeño y a la vez gigante detalle nos muestra cómo, incluso en cuestiones tan importantes como los nombres y las historias de los profetas, el Evangelio de Mateo puede cometer errores. Es como si en una biografía moderna se confundiera el nombre del héroe de la historia, cambiando por completo el sentido del relato. Pero no podemos dejar pasar el contenido completo de esta cita de Mateo, porque aquí hay algo mucho más grave. Recordemos que en esta cita Mateo afirma que Jesús dijo, es decir, es supuestamente el mismo Jesús que está hablando. Por lo que Jesús menciona que sobre los líderes judíos recaerá la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Esta afirmación resulta anacrónica porque Abel, según el relato bíblico, es desvivido por su hermano Caín al principio de la humanidad, mucho antes de la existencia del pueblo judío, la tribu de Judá o cualquier linaje israelita. Al responsabilizar a los judíos de la muerte de Abel, Mateo atribuye simbólicamente a una colectividad la culpa por un acto cometido en una época en la que ni siquiera existían los judíos, lo que no tiene sustento histórico ni lógico. Esta generalización, además de ser anacrónica, muestra cómo el texto puede forzar conexiones teológicas sin considerar la cronología y el desarrollo real del pueblo de Israel. Y te preguntamos, ¿quién fue que se equivocó con el nombre del profeta desvivido y realizó esta terrible e infundada acusación en contra de los judíos, Jesús o Mateo? ¿Te das cuenta de lo fácil que es que los errores humanos se cuelen incluso en textos considerados sagrados? Por eso es tan importante leer con atención y comparar las fuentes. Después de ver todas estas contradicciones, ¿no te parece curioso que un texto considerado inspirado por el Espíritu Santo tenga tantos errores y diferencias, tanto con el Tanaj como con otros libros del Nuevo Testamento? Quizá la explicación más sencilla es que estos evangelios no son dictados palabra por una divinidad, sino escritos humanos, llenos de buenas intenciones, pero también de errores, malentendidos y adaptaciones. Reconocer esto no le quita valor histórico o espiritual, pero sí nos invita a leerlos con una mirada crítica y honesta. Si te interesa profundizar en cómo surgió la idea de la parusía o segunda venida de Jesús y por qué no aparece en ninguna profecía del Tanaj, te invito a ver el video largo que te dejo en el enlace de abajo. Allí exploramos a fondo el origen de esta creencia y su impacto en la historia del cristianismo. No te lo pierdas y suscríbete para más contenido como este. La música.